Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de su canal de Ideas Genius, un programa de doctrina, de enseñanza, temas actuales con un toque sencillo, donde el único compromiso es con la verdad y con usted, porque conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Bienvenidos de nuevo a su canal de Ideas Genius. El día de hoy llevaremos un tema como todos, un tema difícil de analizar, es retomando el paradigma de la iglesia. Yo para esto voy a iniciar haciendo una lectura en Mateo capítulo número 13, versículo número 54, que dice: y viniendo a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? El día de hoy vamos a ver las enseñanzas de Jesús, del griego didasken, que significa enseñanza o doctrina. Y hoy vamos a hablar acerca de retomar el paradigma de la iglesia. ¿Algo que nos quieras comentar, Rudolf, en cuanto a este tema? Claro que sí, un tema, Ricardo. Muchas gracias por darme la palabra y saludos a todos, bendiciones para todos en todo el mundo, a todos nuestros hermanos en Cristo. Un tema, la verdad, polémico y sobre todo interesante, porque cuando hablamos de la palabra doctrina, no a todos nos parece o les parece un tema muy adecuado, porque para iniciar, cuando hablamos de doctrina, a quien le parece peyorativo, le parece ofensivo el hecho de hablar de doctrina. Es más, los últimos años, las personas que están en contra de las doctrinas, para descalificar al contrincante o al rival o X, dicen: estás adoctrinado. Pero, ¿qué sería lo que es la ciencia humana? ¿Qué serían las ciencias? ¿Qué serían todas las disciplinas que conocemos de las ciencias humanas sin doctrina? No entendemos, por ejemplo, en materia penal, en el derecho, no podemos entender un derecho penal sin los doctrinarios, no podemos entenderlo sin un Marqués de Beccaria, César Bonaesa, que fue aquel que sentó las bases para el moderno derecho penal. Entonces, es el doctrinario. Cuando hablamos de la psicología, no podemos dejar de hablar de los doctrinarios. En el conductismo, Skinner, Watson, no podemos dejar de hablar en el psicoanálisis, por ejemplo, Freud, etcétera. Entonces son los doctrinarios. Entonces, cuando hablamos de la Biblia, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de que Él nos dejó una enseñanza, Él trajo una enseñanza, lo dices de manera muy correcta, la palabra didasken, que es enseñanza. Muchas veces pastores, líderes o mismos hermanos cristianos, bueno, pues ellos dicen que Jesús no trajo doctrinas, no trajo enseñanza, pero el Señor Jesucristo, si algo lo caracterizó, es precisamente su doctrina, muy sencilla, muy básica, pero a la vez tan profunda y tan espiritual, que ha caído muchas veces en desuso. Y la Biblia nos habla de dos tipos de doctrina, nos habla doctrinas de demonios, nos habla doctrinas de hombres también. Bueno, entonces hablemos de tres, porque hablamos de una sana doctrina, doctrinas de hombres, doctrinas de demonios. Entonces, la doctrina de Cristo es una sana doctrina. Así que para iniciar el tema, me parece por demás interesante que vayamos a lo que dice la palabra de Dios. El propósito del libro de los Proverbios, precisamente, Proverbios 1:2 dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Y aunque aquí esta parte fue escrita en hebreo, pero porque es del Antiguo Testamento, pero se ha traducido como doctrina, como enseñanza. El propósito de los proverbios es traer la enseñanza, traer doctrina. Y si llegamos a lo que es el versículo 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Aquí está el peligro de despreciar el tema doctrinal, porque dice la Biblia: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que seguimos adelante con el tema. Les voy a suplicar que todos los que nos están viendo vayan a la descripción del canal. Estamos dejando la información, la bibliografía. Les pido que por favor vean el video. Me llegó a mis manos un documental que dice que el 80%, fíjense nada más, el 80% de los cristianos que aceptan a Jesús se están regresando al mundo. Y lo dejo en la descripción, es un estudio realizado. Y ahí dicen que se regresan al mundo porque no han aprendido bien la palabra, se cansan y se regresan al mundo. ¿Cómo los vamos a retener a estas personas? ¿Cómo es que va a crecer la nueva normalidad de la iglesia, que presenta dificultades para todos nosotros? El nuevo cambio de paradigma, las cosas están cambiando. ¿Cómo es que la gente se va a quedar y va a permanecer en Dios con la doctrina? Rudolf.
Muy interesante ese tema porque los medios para alcanzarlos son los medios para retenerlos. Si alcanzamos a los perdidos, los alcanzamos para Cristo por medio del conocimiento de la palabra, por medio de la enseñanza, ellos estarán allí por medio de la enseñanza. Pero si los alcanzamos por otros medios, entonces tenemos que utilizar esos medios constantemente para retenerlos. Entonces es un tema por demás interesante y que la iglesia tiene que entrar a este paradigma de la doctrina, de la enseñanza. ¿Por qué? Porque ahora sí que perdón y disculpas a todos los pastores, la verdad que los amamos a todos nuestros hermanos en Cristo en el mundo, pero no podemos dejar de hablar acerca de estos temas. Miren, cuando hablamos de doctrina no hablamos de una predicación de 2 o 3 horas o 4 horas o 1 hora en la que aparentemente hay una enseñanza. No, muchas veces nos damos cuenta que no son enseñanzas, a veces son experiencias de vida que ha tenido el predicador y que quiere que los demás las conozcan, pero no necesariamente es doctrina. Ahora está muy de moda también que por toda la lluvia que tenemos de contenidos en internet, también se toman contenidos de uno o de otro predicador y se arma un mensaje de experiencias que no se tienen, de vivencias que no se han tenido en el Señor, y la Biblia nos habla acerca de eso. Dice, ay de aquel, dice el Antiguo Testamento, ay de aquel que robe palabras a su compañero. Así que la propuesta que encontramos en la palabra de Dios es que volvamos a la doctrina, que volvamos a la sana doctrina del Señor Jesucristo, porque ese es el esqueleto, ese es el tronco común de la iglesia, y no se puede dejar de lado lo que es la parte doctrinal. Y para esto me quiero remitir a un pasaje de la Escritura, que es 1 Timoteo 4:1, que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto quiere decir precisamente lo que decía nuestro hermano Ricardo, que el 80% según las estadísticas no perseveran en la iglesia. ¿Qué va a suceder ahora que si Dios nos da vida y vemos el regreso a las congregaciones de todos los cristianos, de todos los hermanos en Cristo, que ya pasando esta alerta sanitaria, esta contingencia, pues podamos regresar a las congregaciones? ¿Qué va a pasar? Tal vez muchos no regresen, porque para muchos, perdón por la palabra que voy a utilizar, la verdad no es para descalificar, porque nosotros mismos formamos parte de una iglesia, pero ha habido, pues yo le llamo un cristianismo iglesiero, que es el local, es el espacio físico, y que si no es a través de nombramientos, si no es a través de como un globo que se le pone un hilo para sostenerlo, para que las personas no se vayan, entonces eso es como se ha actuado los últimos años. Hay que ser honestos, tenemos que reconocerlo, pero la Biblia dice precisamente por qué se dan esos regresos al mundo, por qué se da esa falta de perseverancia del cristianismo, del cristiano. ¿Por qué se da esa falta de perseverancia? Porque se ha apostatado de la fe, escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios, pero también, como dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 15, hablando de la tradición de los ancianos, habla acerca de enseñanzas y doctrinas humanas, que también ese es un tema de verdad muy interesante. Pero hablemos de la doctrina de Cristo, la sana doctrina, y ese es el camino para que a partir de ya podamos iniciar un paradigma nuevo. No necesariamente es nuevo, esto ya lo enseñó el Señor Jesucristo, que podamos replicar lo que hicieron los primeros apóstoles. En el libro de Hechos lo encontramos en Hechos 2, del 41 al 42, dice la palabra de Dios, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este es el rumbo, este es el paradigma que como iglesia tenemos que recuperar, perseverar en la doctrina, sobre todo la sana doctrina, la enseñanza. Y como ya vimos en Proverbios, dice la Escritura que los necios, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que ahí entendemos el desprecio que sienten líderes cristianos por la doctrina. Sí, esto es para ti que nos estás viendo. Las cosas están cambiando. Es necesario que nosotros volvamos a la enseñanza de la palabra. Cuando decía de Jesús que él enseñaba, la palabra griega es didaken o didasgen. Esta frase significa enseñanza o doctrina. Nosotros debemos de enseñar, los que estamos aquí, los que tienen un pastorado en sus iglesias, debemos de enseñar, pero de acuerdo a que lo que pensamos, lo que decimos, lo que copiamos, debemos de retomar el libro que es la palabra del Señor, el libro de los Hechos, una enseñanza completamente bíblica. El éxito, el desarrollo, los cristianos que próximamente se van a dar y van a tener empuje y van a tener crecimiento son aquellos cristianos que estén en base a la enseñanza no de un hombre, no de demonios, sino en base a la palabra del Señor, que cumplamos la palabra. Así es.
Es muy interesante y muy importante eso precisamente porque pues sí se ha dado mucho que se habla de experiencias e incluso de nuevas revelaciones, porque no hay nuevas revelaciones. La Biblia dice en Apocalipsis la revelación de Jesucristo que Dios le dio para dar a conocer a sus siervos los profetas lo que ha de ser, lo que ha sucedido y lo que ha de suceder. Entonces no podemos nosotros dejar a un lado lo que es la parte doctrinal. ¿Por qué? Porque no podemos basarnos en nuevas revelaciones. La revelación ya está en la palabra de Dios, que es el libro del Apocalipsis. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Es que yo soñé o tuve una nueva revelación, tuve un éxtasis. Cuidado con eso, porque dice la palabra de Dios que si aún un ángel viene y anuncia un evangelio diferente es anatema, dice Gálatas 1:8. Así que pues no perdamos el rumbo para que podamos realmente encauzar a la iglesia nuevamente, porque seamos honestos, en estos días que estamos pasando días muy difíciles, muy severos, perseverando en el Señor Jesucristo, como dice Mateo 24:13, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero dice la palabra de Dios que perseveremos en la sana doctrina de Cristo. Ahora, mis hermanos, estamos pasando días muy difíciles, días de verdad inéditos para esta generación y para otras generaciones que nos antecedieron, inéditos. Pero ahora nos damos cuenta también que no solamente faltan lo que decíamos en otros videos, ¿no? Los cines, los deportes, faltan las iglesias, no están cerradas. Pero ahora, si Dios nos da vida y vemos que reinician las actividades, no iniciemos ni reiniciemos con los antiguos rituales que teníamos. Iniciemos con la sana doctrina del Señor Jesucristo. Sí, Rudolf, es muy importante. Las cosas, lo hemos estado hablando y lo voy a repetir, ya cambiaron. Ya ese modelo, ese paradigma, la forma de vivir de la iglesia ya se terminó. Es uno nuevo. ¿Y qué proponemos nosotros? Porque este canal es de propuestas. ¿Qué es lo que venimos a decir nosotros como una síntesis para ti? Algo propositivo. Venimos a decirte que retomemos la palabra del Señor para tu vida. No nos fijemos en los hombres, no nos fijemos en palabras huecas. Vamos a buscar la palabra del Señor. Eso es lo que venimos a proponer. ¿Algo que tú quieras proponer, Rudolf, para los que nos están viendo? Bueno, quiero hacer un comentario respecto a que muchas veces para despreciar la doctrina, como dice la palabra, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muchas veces no existe la formación teológica y bíblica sólida. Entonces cuando alguien conoce a alguien que sí la tiene, lo descarta, lo descalifica y dice es que él es de la vieja guardia, es que él es tradicional, él es religioso, pero hay que estar a la altura de las circunstancias. Hay que estar a la altura de las circunstancias. Dice Judas capítulo, bueno, el único capítulo que tiene, Judas versículo 3, dice el Señor que nos exhorta ardientemente que contendamos por la fe alguna vez dada a los santos. Contendamos ardientemente, pero hagámoslo con la palabra y sobre todo con la sana doctrina del Señor Jesucristo. Dice 1 Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Para que un hijo de Dios, para que un cristiano esté bien nutrido espiritualmente, más que buena música, más que disciplina. ¿Por qué digo más que disciplina? Porque a veces se pone la disciplina arriba de la unción arriba de la disciplina. Entonces, pues realmente todo esto es un tema también que merece posterior video, otro espacio, exactamente. Entonces, un hijo de Dios nutrido con la palabra, fortalecido, ¿quién es? Tiene que estar nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que se debe seguir. Y recuerdo mucho que llegó una invasión en los años 90, 80, 90 de muchos predicadores, sobre todo de los Estados Unidos, y trajeron muchas enseñanzas falsas. Quisiera nombrarlos, pero también corremos el riesgo de que por ahí nos demanden, ¿verdad? Ya los conocemos. Entonces solamente quiero decirles esto, que muchos de ellos decían que la doctrina no salva. Que ese también sería un tema de debate y de análisis. ¿Qué te parece ese tema? Creo que sí, y estamos abiertos aquí en Didaskea News a debate. Déjanos, suscríbete, compártelo, déjanos en la caja de comentarios, y estamos abiertos a debate. No somos cuadrados, estamos dispuestos a defender todo de acuerdo a la palabra, y estamos listos. Te interrumpí, Rudolf, ¿llegaron estos predicadores de Estados Unidos? Pues más bien yo te di la palabra, no fue ninguna interrupción. Ahora sí que esto es solamente para que veamos que no hay un guión escrito, no lo hacemos de manera improvisada, pero nos gusta hacerlo de manera fresca y espontánea. Entonces, pues no fue interrupción, realmente una buena intervención. Entonces, miren, de lo que estaba hablando es que pues coinciden muchos predicadores, muchos líderes en que la doctrina no salva. Es todo un tema. Sí. Es todo un tema. No es que la doctrina no te salva.
La Biblia dice que sí. Claro, es categórica la Escritura. Yo pongo a la mesa esto, debemos de cambiar el paradigma y la doctrina nos va a salvar a ti, a los que nos escuchan y a la iglesia, a la nueva iglesia de la nueva normalidad. Así que, amigos, hermanos en Cristo, menos fantasías, menos fábulas, como dice la palabra, menos fábulas y más enseñanza. Que los púlpitos dejen de ser espacios donde se exalte a una persona, que realmente sea para exaltar al Señor Jesucristo. Yo quiero cerrar con que la doctrina sí salva, la enseñanza salva. Y a ti, amigo, líder, pastor, apóstol, profeta, evangelista, te quiero comentar esto. Dice 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de la de la didascalía, de la enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí vemos la importancia en este paradigma, que acabamos de salir de uno y entramos a otro, pero este es el original, el que dejó establecido el Señor Jesucristo, su sana doctrina. Así que si hemos dicho que las doctrinas no salvan, tiene razón, pero la que sí salva es la sana doctrina, que emana de la palabra de Dios. Así que, amigo, pastor, líder, te queremos invitar a que persistas en la doctrina de Cristo, en su enseñanza, una enseñanza sana. Ya dejemos las fábulas, como dice la palabra de Dios, precisamente en una de las epístolas a Timoteo, dejemos las fábulas profanas, menos fantasías y más vida espiritual, menos copiar estilos, menos estar copiando lo que hacen en otras naciones, porque también te quiero decir esto, la doctrina y la enseñanza vienen del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo vive en el Medio Oriente. La doctrina y la enseñanza no viene de los Estados Unidos, eso sí que quede muy claro, no viene de allá. Así que la doctrina la estableció el Señor Jesucristo, y la Escritura nos dice que en el libro de Hechos, que los discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, los primeros apóstoles. Aquí voy a dejar en el link, por mi parte ha sido todo. Yo les suplico que escudriñemos la Escritura. Les dejo aquí en la descripción el link de Didascé. Se dice que fue dado a los apóstoles, fue escrito por los apóstoles, es una enseñanza, es un libro, y ahí viene una máxima que tenemos. Ahí dice el Didascé que si alguien viene a tu casa y te pide dinero, no es de Dios. Ahí les dejo la descripción del libro, descárguenlo. Por mi parte, la única proposición que tengo para ustedes es que regresemos a la sana palabra. Está cambiando el paradigma de la iglesia, cómo vamos a ser sustentados, cómo vamos a crecer con la palabra, con la doctrina del Señor que está aquí. ¿Algo que nos quieras compartir, Rodolfo, para finalizar? Sí, para finalizar, bueno, es cierto, esto está cambiando y lo vemos que nuestras congregaciones están cerradas, los edificios están cerrados. No se preocupen, dice Hechos capítulo 17 que Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Dice 1 Corintios 3:16 que no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Somos la iglesia nosotros, las personas. La palabra eclesía significa asamblea, reunión. Así que somos nosotros. Hay quien se les está ingeniando haciendo servicios con su familia, quienes están en las casas haciendo los servicios. La iglesia sigue, pero después de esto tenemos que iniciar este paradigma, el paradigma y el modelo que nos dejó el Señor Jesucristo. Y por último, solamente les invito a que sigan checando en la caja de comentarios, sobre todo lo que son los links, donde se nos deja allí los links para que podamos seguir edificándonos. Y por ahí chequen los de videos pasados, están muy interesantes. Muchas gracias por su atención, espero que Dios les bendiga abundantemente y les guarde. Y seguimos aquí con estos videos para poder enriquecer tu fe y para poder fortalecerte en el Señor Jesucristo. Pues muchas gracias, no olviden suscribirse, compartirlo, darle like y activar la campanita de las actualizaciones. Que el Señor les bendiga mucho.